Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con vosotros hoy para desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y de las redes sociales de la mano de uno de los actores turcos más mediáticos del momento. Sí, hablo de ese hombre que nos ha robado el aliento en tantas ocasiones, el que tiene ese carisma arrollador y una presencia escénica que no deja indiferente a nadie, Can Yaman. Y es que, como sabéis, a veces las preguntas más inocentes pueden desencadenar reacciones inesperadas, y hoy vamos a hablar de una de esas situaciones. Una pregunta aparentemente sencilla sobre una persona muy cercana a él, Demet Özdemir y Boyla. Can Yaman explotó. Así que si queréis saber qué ocurrió, por qué reaccionó de esa manera y qué significa todo esto en el contexto de su vida y su relación con la prensa, quedaos conmigo hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de meternos de lleno, ya sabéis, si sois nuevos por aquí, os animo de corazón a que le deis a ese botón de suscribirse y activéis la campanita para no perderos ninguna de nuestras dosis de actualidad del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Como muchos de vosotros ya sabréis, Can Yaman no es solo un actor de renombre internacional, sino también una figura que genera un auténtico huracán mediático allá donde va. Su vida personal, sus relaciones, sus proyectos, todo se convierte en noticia al instante. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le intriga un poquito saber qué hay detrás de esa fachada de galán de telenovela? Pues bien, la última vez que Can se encontró cara a cara con la prensa, durante un evento, se vio enfrascado en una situación que para algunos fue una muestra de su hartazgo ante la constante invasión de su privacidad y para otros, quizás, una reacción un poco desmedida. La pregunta en cuestión, como mencioné, giraba en torno a Demet Özdemir. Sabéis que ambos actores compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y desde entonces, la química que proyectaron en la ficción traspasó la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo de sus fans. A pesar de que ambos han negado públicamente mantener una relación sentimental, los rumores y las especulaciones han sido una constante. Los seguidores de la serie, e incluso muchos que simplemente disfrutaron de su trabajo juntos, anhelan verlos unidos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Así que cuando un reportero con la intención, quizás, de obtener una declaración jugosa o simplemente de seguir alimentando el rumor, le preguntó directamente a Can Yaman sobre Demet Özdemir, el que hasta ese momento se mostraba relativamente tranquilo, dio un giro de 180 grados. La pregunta exacta, si bien varía ligeramente según las fuentes y los vídeos que circulan, básicamente apuntaba a si había tenido algún tipo de contacto reciente con Demet, si habían hablado, si había planes de colaboración o, directamente, si existía algo más allá de la amistad. Y ahí fue cuando llegó la explosión. Can Yaman, visiblemente alterado, respondió de una manera que dejó a muchos con la boca abierta. Sus palabras, cargadas de frustración, se dirigieron no solo al reportero, sino de manera más general a la prensa y a la obsesión que, según él, existe en torno a su vida privada y a sus relaciones. Soltó frases como «dejadme en paz», «ya estoy harto de que siempre me pregunten lo mismo», «mi vida privada no es asunto de nadie», y otras expresiones que reflejaban un profundo descontento. Es importante analizar por qué esta pregunta sobre Demet Özdemir pudo ser la gota que colmó el vaso para Can Yaman. Primero consideremos la presión constante a la que están sometidos los actores de su calibre. Cada aspecto de su vida es escrutado, analizado y publicado. Las relaciones, tanto pasadas como presentes y supuestas, se convierten en material para titulares y discusiones interminables en redes sociales. Para Can, y ha sido objeto de este escrutinio desde que saltó a la fama, es comprensible que haya momentos en los que la paciencia se agote. Segundo, la conexión especial que generaron él y Demet en Erkenci es un fenómeno que trasciende lo meramente profesional. Sus personajes Candibit y Sanemayın se convirtieron en un icono romántico para muchos. La química entre los actores era tan palpable que la audiencia deseaba fervientemente que esa conexión se tradujera en una relación real. Esto, aunque positivo para la promoción de la serie en su momento, ha creado una expectativa difícil de gestionar para ambos actores, quienes, por su parte, siempre han defendido una amistad y un respeto mutuo. Por lo tanto, cada pregunta sobre Demet es un recordatorio de esa expectativa, una especie de presión indirecta que con el tiempo puede resultar agotadora. Además, es posible que en ese momento particular, Can Yaman estuviera lidiando con otros asuntos personales o profesionales, y la insistencia del reportero sobre Demet Özdemir le pareció especialmente invasiva o inoportuna.
A veces un día malo, una mala racha o simplemente el agotamiento de tener que dar siempre la misma respuesta diplomática, pueden hacer que una persona pierda los estribos. Y Khan, a pesar de su imagen de hombre tranquilo y seguro, es un ser humano con emociones y límites. La reacción de Khan Yaman ha generado, como era de esperar, un debate en redes sociales. Por un lado, están aquellos que lo defienden a capa y espada, aplaudiendo su valentía al poner un límite y expresar su hartazgo. Argumentan que la prensa a menudo cruza líneas rojas en busca de exclusivas, y que los artistas tienen derecho a su privacidad. Para ellos, la explosión de Khan es un grito de libertad y una denuncia de la cultura del cotilleo. Creen que los reporteros deberían centrarse en su carrera, en sus proyectos, en su trabajo, y no en especular sobre su vida amorosa. Por otro lado, hay quienes consideran que su reacción fue excesiva, que como figura pública debe estar preparado para este tipo de preguntas y que debería haber manejado la situación con más profesionalidad, ofreciendo una respuesta educada, aunque firme, en lugar de un estallido emocional. Algunos incluso interpretan su reacción como una confirmación implícita de que algo hay entre él y Demet, pensando que su enfado es un intento de ocultar algo. Esta es, sin duda, la interpretación que más alimentan los rumores. Lo que sí es innegable es que este incidente ha puesto de relieve la delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Mientras que su trabajo y su imagen pública son objeto de interés y debate, su esfera íntima debería ser respetada. La presión mediática puede ser abrumadora, y es normal que en ocasiones, esta presión cause fracturas. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Para empezar, nos recuerda que detrás de las cámaras, de las sonrisas perfectas y de los personajes carismáticos, hay personas con sus propias luchas y sus propios límites. La empatía es clave y aunque disfrutemos del cotilleo y de las especulaciones, debemos recordar que estamos hablando de vidas reales. Además, nos hace reflexionar sobre el papel de la prensa y de los consumidores de noticias. ¿Hasta dónde debemos llegar en nuestra curiosidad por la vida de los famosos? ¿Es ético bombardear a alguien con preguntas invasivas hasta el punto de provocar una reacción negativa? Y volviendo a Demet Özdemir, es importante destacar que ella también ha sido objeto de este mismo escrutinio. Si bien en esta ocasión la reacción fue de Khan, la presión recae sobre ambos. Idealmente ambos actores desearían poder centrarse en sus carreras sin tener que responder constantemente a las mismas preguntas sobre su relación. Personalmente creo que Khan Yaman, aunque su reacción pudo haber sido más controlada, tenía motivos para sentirse agobiado. La insistencia sobre Demet Özdemir, a pesar de las negativas, demuestra una falta de respeto por sus deseos de privacidad. Los fans pueden tener sus ilusiones, pero son ellos quienes deben entender que la realidad puede ser diferente y que la vida personal de los artistas no está a la venta. Quizás, lo más sensato para todos, incluyéndonos a nosotros como espectadores y seguidores, sea enfocar nuestra energía en apoyar sus proyectos individuales, en disfrutar de su talento en pantalla y en respetar sus decisiones sobre cómo y cuándo desean compartir aspectos de su vida personal. La admiración por un artista no debería traducirse en una obsesión por invadir su espacio más íntimo. Para finalizar, este episodio nos deja pensando. Nos muestra a un Khan Yaman más humano, quizás más vulnerable de lo que acostumbramos a ver, y pone de manifiesto las complejidades de ser una estrella global en la era de las redes sociales. La pregunta sobre Demet Özdemir, lejos de ser una simple anécdota, se ha convertido en un símbolo de la batalla que muchas celebridades libran a diario contra la invasión de su vida privada. Así que, amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la explosión de Khan Yaman. Hemos explorado las posibles razones detrás de su reacción, el papel de Demet Özdemir en todo esto y el debate que ha generado en la opinión pública. Espero que esta información os haya parecido interesante y os haya dado una perspectiva más completa sobre el asunto. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Vuestro tiempo y vuestra atención significan el mundo para mí y para este canal. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta situación. ¿Creéis que Khan Yaman reaccionó de forma justificada? ¿Hasta dónde creéis que la prensa debería llegar en su afán por obtener información? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este contenido, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal. Para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y hasta la próxima.